Vamos a dar inicio al tema, a la continuación del tema del día de hoy. Y pues estamos hablando acerca del capítulo número 16. Y pues vamos ahí en el versículo 7, del 7 al 9, para continuar con este estudio. Y aquí vamos a ver cómo Acaz, el rey del norte, del reino de Israel, pues confía en Asiria. Y dice la palabra de Dios que Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, hacia el rey de Asiria. Entonces, vemos como antes de que esto de que Acaz hiciera esto, pues Isaías le ofreció una señal para que tuviera la certeza de que tendría la ayuda de Dios en esa batalla contra los enemigos que se habían combinado entre Israel y Siria. Y esto lo vemos en Isaías 7, del 1 al 12. Y esta fue una oferta justa para un pecador infame, como lo era Acaz. Acuérdense que Acaz pues hizo todo lo malo delante de Dios. Pero curiosamente, Acaz se negó a aceptar prácticamente la ayuda de Dios, bajo la excusa de no querer probar supuestamente a Dios, cuando en realidad pues él lo que quería era confiar en ¿cómo se llama? En el rey de Asiria. Y le dice, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme. ¿Ah? Acá se rindió a un enemigo para poder derrotar a otro. Y es lo que normalmente el ser humano hace cuando de repente pues no tiene bien claro el concepto, no tiene bien claro su caminar delante de Dios. Él se negó a confiar en el Dios de Israel, y en vez de eso pues se sometió él y su reino a un enemigo de Israel. Pues al dirigirse al rey de Asiria, como yo soy tu siervo y tu hijo, pues claramente posesiona a el rey Acaz como un vasallo, con una petición y muestra de que estaba confiando más en Asiria en vez de que confiar en Dios. Y pues viene desgraciadamente la realidad como siempre. Bueno, dice la palabra de Dios que tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Esencialmente, pues vemos cómo Acaz hizo de Judá el reino del sur, ¿se acuerdan? Un reino sometido a Asiria también. Acaz ahora tomaba órdenes del rey asirio, sacrificando la independencia hasta del reino del sur. Pues nosotros solamente, mis amados, pudiéramos preguntarnos qué bendición pudo haber obtenido, eh, si acá se hubiera rendido y hubiera sacrificado a Jehová con la misma energía y con el corazón completo con el que se rindió al rey asirio. Esto es lo que nos pasa en una condición muy especial cuando nosotros, desgraciadamente, tomamos la decisión de rendirnos nuevamente a Satanás, a nuestro enemigo, a través del pecado. Y muchas veces lo hacemos con tanta energía, ¿verdad? Con tanto placer, entre comillas, con tanto gusto de regresarnos a una vida de pecado, a una vida, pues, que nada tiene que ver con un hijo de Dios. Y aún así, muchas ocasiones, de repente vemos la mano misericordiosa de Dios, Dios nos provee, Dios nos suple, pero preguntémonos qué clase de bendición estamos perdiendo cuando nos rendimos al pecado y no nos rendimos verdaderamente a Dios. Entonces, cuando alguien apela a Dios, por ejemplo, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, por favor sube y defiéndeme, así como lo hizo Acaz con el rey de Asiria, bueno, entonces Dios contesta, eh, y contesta de una manera pues que no nos da oportunidad de siquiera ver algo negativo. Pues es verdad también que el rey asirio respondió y liberó a Acaz, pero fue una liberación que duró exageradamente poco. Él realmente pudo haber asegurado su reino rindiéndose y sacrificándose a Dios de la misma manera, mis amados hermanos.
Después viene una condición del versículo 10 al 11 en donde Acaz manda hacer un altar pagano y lo pone en el patio del templo. Obviamente pervierte completamente la adoración en el templo de Jehová. Y pues esto trae consecuencias nefastas y vamos a ver qué es lo que sucedió. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 10, después que fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y pues fíjense que era muy inusual, completamente inusual para los reyes de Judá hacer visitas a otros enemigos, a otros reinos. Generalmente se quedaba dentro de los bordes de la tierra prometida, o sea, del área de Canaán, de Galilea, de Canaán, pues, en toda esa parte. Y sin embargo, esto fue más que una simple visita. Este fue un acto oficial de sumisión de Acaz para con Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. De hecho, él envió al sacerdote Urías, ¿verdad? El diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Fíjense que usando el diseño enviado por Acaz, Urías imitó el altar pagano en Damasco y lo tuvo listo para el tiempo en que el rey Acaz regresaba de la capital siria. Pues él hizo esto para complacer ahora a su nuevo señor, a Tiglat-Pileser, al rey de Asiria, en vez de seguir adorando a Dios. Y pues de esta manera incorporó las nuevas tendencias en diseños de altares, en la adoración nacional de todo el reino de Judá, mis amados. Bueno, ya en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 28, vamos a ver cómo se nos explica por qué el rey Acaz se sintió atraído por la adoración que vio en Damasco. Dice ahí que porque fue que ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Entonces, esto explica, mis amados, por qué muchas congregaciones en la actualidad desgraciadamente ponen su confianza en herramientas, en técnicas y en principios de éxito terrenal. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que muchas congregaciones piensan que los dioses de este mundo les darán la victoria, atraerán más feligreses a la congregación, tendrán más éxito económico, el rating de popularidad va a subir y pues utilizan en muchas ocasiones personal que nada tiene que ver con Dios, que no está entregado al Señor. Muchas otras ocasiones traen gente que trae ideas revolucionarias o bien de mercadotecnia, en donde a través de la mercadotecnia se publicitan y de esa manera piensan que va a llegar mayor economía, mayor bendición de parte de Dios, pero esto no es así, mis amados. Nosotros tenemos que estar confiados solamente en el Dios vivo y verdadero. Él sabrá en sus tiempos, en sus pensamientos, cuando trae bendición a la vida de una congregación. Y en ese sentido nosotros tenemos que descansar. Entonces, veamos también cómo el sacerdote Urías edificó el altar. O sea, pues, obviamente Acaz lleva la mayor parte de la culpa en todo este asunto. Acuérdense que cuando nosotros estamos bajo las órdenes de otra persona, pues quien nos da las órdenes es quien verdaderamente tiene pues la condición ya sea de culpa, perdón, o de hacer las cosas correctamente. Solamente el sumo sacerdote Urías en ese momento, pues también cargaría parte de la culpa significativa en el reemplazo del altar de Dios con este diseño pagano. Fíjense bien que curiosamente Isaías 8 del 1 al 2 llama al sacerdote Urías un testigo fiel. Al parecer, él fue un hombre fiel delante de Dios y bueno, que después pues tuvo que hacer concesiones por la corrupción del rey Acaz, que se extendió también a otros líderes en el reino del sur, en Judá.
Ya del versículo 12 al 20, mis amados, se nos hace la observación de cómo Acaz dirige la renovación del patio del templo, pues dándole preferencia al nuevo altar que mandó a construir eh, por las manos del sacerdote Urías. Y dice la palabra de Dios que encendió su holocausto y su ofrenda y derramó libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. De esta manera, pues vemos cómo acá sirvió como sacerdote en el altar de su propio diseño. O sea, él en el patio del templo de Jehová mandó a hacer un altar especial con su propio diseño, con lo que vio en Damasco, y allí él mismo, Acaz, se instituye como sacerdote. Bueno, pues como él creó su propio lugar de adoración, pues obvio que también tuvo sentido que ignorara la orden de Dios de un rey que no debe servir como sacerdote. Eso ya lo hemos comentado en Números 18:7. Imagínense que pues esto viene de una enseñanza de parte del abuelo de Acaz. ¿Se acuerdan del rey Azarías o Usías, que se nos nombra bien? Bueno, pues este Usías se atrevió a entrar al templo y servir a Dios como sacerdote. Eso también lo vamos a ver más detallado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Sin embargo, quiero decirles que por lo menos Azarías adoró falsamente al Dios verdadero. Acaz adoró falsamente a un Dios falso de su propia creación. Usías, por hacer eso, fue afligido con la lepra, ¿se acuerdan? Pero Acaz fue afligido de una enfermedad mucho peor, una dureza de corazón incurable. Mis amados, la lepra, como quiera que sea, podía de alguna manera pues sobrellevarse, pero la condición de un corazón endurecido, de un corazón incurable, pues eso lo lleva directamente a una apostasía y pues obviamente a una muerte eterna. Acaz, ampliamente experimentado, pues trató de inyectar a la religión de Judá una nueva vida, entre comillas. Él parecía haber sido atraído a los elementos más sensacionalistas, como le digo, de las religiones paganas de su alrededor. Eh, bueno, así como los atenienses que se nombran ahí en Hechos 17, que empleaban su tiempo en nada más que decir o escuchar algo nuevo, pues Acaz también era adicto al encanto de lo sensacional, de lo nuevo. Buscaba que su reino siempre tuviera una novedad. Y de esta manera pues trae a su reino la adoración pagana. Él hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Pues ahí vemos cómo Urías no solo le permitió a Acaz hacer esto, no le reprendió como muchos otros sacerdotes en algunas ocasiones cuando veía que el rey empezaba a hacer algo que quebrantaba completamente la ley de Dios, de inmediato reaccionaban y le hacían observaciones. Urías no lo hizo, sino que hasta él participó en los planes perversos e idólatras de Acaz. Y esto fue en dramático contraste, como les comento, con los sacerdotes en los días del rey Usías, de su abuelo, de Acaz, que hicieron todo lo posible por frenar la locura del rey. Y bueno, pues mis amados, nosotros vemos aquí como los líderes religiosos, los líderes políticos casi siempre han sido capaces de encontrar líderes, ¿verdad?, corruptos que les ayuden en su propia empresa, en su propia mala naturaleza. Dice la palabra de Dios que cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, asimismo el pórtico para los días de reposo y el pasadizo de afuera. Por lo tanto, vemos cómo Acaz no podía traer sus innovaciones paganas y corruptas sin también remover lo que había antes en el templo. O sea, destruye parte de lo que es el templo que fue consagrado a Dios, al Dios vivo y verdadero, pues para traer esas innovaciones paganas y reconstruir o construir propiamente un templo para un ídolo, para un demonio técnicamente. Y este fue un intercambio completamente impío, quitando lo bueno y poniendo lo malo. Y pues hasta incluyó el pasadizo de afuera, el del rey.
construido en los días de su padre. El rey Jotam, ¿se acuerdan que él hizo la puerta más grande de la entrada que llevaba del palacio del rey al templo de Dios? Y con eso, pues Jotam estableció de alguna manera nuevamente una correcta unión entre el palacio y el templo, y de esa manera escuchaba más a Dios porque tenía un buen contacto con los sacerdotes. Bueno, pues a Acaz no le importó nada de eso, ni que su padre hubiera construido ese pasadizo y que tuviera esa buena relación con Dios a través de estar siempre bien conectado. A él no le importó y lo destruyó. Entonces vemos que todas estas cosas sirvieron para desalentar la adoración al Dios verdadero en el templo propiamente de Dios. Entonces, durante todos estos cambios, Acaz cerró la operación en el templo y estableció pequeños altares paganos alrededor de todo Judá. Y bueno, pues esto trae una condición bien crítica, mis amados hermanos. Aquí podemos notar que pudiera parecer como si la luz de la verdad estuviera totalmente extinta. Sin embargo, no era así, porque es probable que durante los reinados completos de Jotam, el padre de Acaz, y también de Acaz, pues Isaías estuvo pronunciando su mensaje. Isaías constantemente hablaba de lo que Dios le decía, ¿verdad? Para que se enderezara el camino. Y durante el reino de Acaz también Miqueas, otro profeta, fue entregando la palabra de Dios. O sea, Acaz no tiene en ningún momento pues algún punto en donde pudiera decir, Dios no me habló, Dios no me dijo nada. Muchas ocasiones nosotros, mis amados, hemos tenido la experiencia de que Dios habla en nuestras vidas en medio de nuestro pecado y por algún motivo llama a un hermano, llama al pastor, llama a un líder y nos trae palabra de Dios para reconvenirnos a caminar correctamente, para reconsiderar nuestra condición y pues dejar atrás lo que pudimos haber hecho. Recuerden que nosotros tenemos derecho de caer, sí, hay ocasiones en que pequemos por alguna situación, pero de lo que no tenemos derecho, mis amados, es a quedarnos en el pecado. Dios nos quiere liberar y Dios siempre se va a asegurar de hacernos llegar instrucción de parte de Él porque somos sus hijos. El problema es el nuestro cuando nosotros abiertamente pues decidimos pues, no escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces vendrán consecuencias terribles si seguimos en esa obstinada necedad de hacer lo que bien nos parece, hacer caso a nuestra carne, hacer caso al mundo, quitarnos de los caminos de Dios. Entonces vemos que los demás hechos que puso por obra Acaz llevan todavía a una condición más crítica. Dice la palabra de Dios que pues esos hechos, ¿verdad? Pues provocaron que terminara el reino del tal vez o peor de los reyes de la historia del reino del sur, del reino de Judá. Miqueas, el profeta, pues hizo una serie de declaraciones durante el reinado de Acaz, llevó palabra profética y describe al hombre que completa la maldad con sus manos. Así lo llamó Miqueas, ahí en Miqueas 7:3, describió a Acaz como el hombre que completa la maldad con sus manos. Y pues esta idea es que el hombre persigue el mal con todas sus fuerzas, con sus propias manos. Él ciertamente pudo haber tenido en mente al rey Acaz en esa declaración, ¿verdad? Entonces, vemos cómo en muchas maneras Acaz es una advertencia para nuestra generación, para el día de hoy. Él podría ser considerado como un líder de la iglesia de este siglo, del siglo XXI, de muchas formas. Y les voy a decir de qué formas. Voy a poner algunos ejemplos de cómo podría ser considerado un líder como Acaz. Por ejemplo, basado en su admiración del altar de Damasco, podemos decir que Acaz era un hombre de estilo artístico. Y hemos visto a muchos líderes que normalmente buscan mucho la estética del lugar
para poder tener nuestro culto, nuestra adoración a Dios. Acaz también parecía haber estado impresionado con la tecnología. Aparentemente introdujo la innovación babilónica, por ejemplo, del reloj solar en Jerusalén, y muchos líderes ahora, en la actualidad, pues tienen una impresión acerca de la tecnología y tratan de innovar, de meter esa tecnología, no de una manera, pues que, por ejemplo, cuando se necesita y se busca la manera de hacer las cosas para la gloria de Dios de la mejor manera, lo hacen ya con una obsesión, como que todo lo quieren perfecto, todo lo quieren de una manera muy innovadora, con mucha tecnología y cosas así. Por ejemplo, él estuvo enamorado de la innovación y de las cosas nuevas y no titubeó en traer esas innovaciones a la adoración de los ídolos en el mismo templo de Dios. Pues al mismo tiempo pudiera parecer que fue un buen hombre, ¿verdad? Él no tuvo el espíritu persecutor de su nieto Manasés, como lo veremos después, quien persiguió a los profetas y hasta el pueblo de Dios. Acaz tenía toda la ventaja de muchos grandes profetas y mensajeros. Tenía a Isaías y a Miqueas. Hoy tenemos también esa gran bendición que constantemente Dios envía gente que hable a su pueblo para redireccionarnos, para darnos esa guianza divina, ¿verdad? Entonces, vemos que a pesar de todo esto, pues Acaz puso su confianza en sí mismo y en el hombre, en vez de poner su confianza en el Dios viviente que reina en los cielos, ¿verdad? Por lo tanto, su reino pues fue un desastre. Probablemente fue el reino el peor de todos los reyes de Judá. Él estaba en posesión, ¿verdad?, de mucho de lo que el hombre admira y significa en la actualidad, pero todo esto pues sin consagración pues no tiene absolutamente ningún valor, mis amados. Esto nos lleva pues ya a atender el capítulo número, vamos a atender el capítulo número 16, es el que nos lleva a una concisión. No, ese ya lo estudiamos, perdón. Sí, perdónenme. 17, vamos a seguir con el capítulo número 17. Y vamos a ver aquí la caída de Israel. Bueno, pues llega el punto en que en el año 12, dice el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 y 2, que en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. Imagínense, Oseas ya viene a ser algo todavía más terrible. Oseas, hijo de Elá, vimos por última vez a Oseas en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, y después empezamos a ver todo lo que sucedía en el reino del sur. Bueno, pues ahora regresamos al reino del norte, mis amados. En esa última vez lo vimos como el hombre que dirigió una conspiración contra Peca, que era en ese momento el rey de Israel, y después lo lleva a asesinar exitosamente a este hombre, y por consiguiente Oseas toma el trono y empieza su propia, pero muy breve dinastía. Dice la palabra de Dios que repite la constante de los reyes de Israel, del reino del norte. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero hay una observación. Dice, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Oseas era un hombre malo, pero de ninguna manera el peor de los reyes de Israel. Fíjense que tristemente su sangriento derrocamiento del rey anterior y su violento ascenso al poder no lo hicieron inusualmente malo entre los reyes de Israel, debido a que pues parece, ¿verdad?, que él no inauguró de alguna manera, sino solamente continuó con las prácticas
anti Dios, por las cuales el mismo Israel es condenado. ¿Ah? Y esto pues simplemente nos recuerda que el juicio puede no venir a la altura del pecado, todo por la misericordia de Dios. Cuando Dios juzga a una nación o a una cultura, pues Él tiene el panorama generalmente completo en su mente. Y por esa razón los verdaderos eventos del juicio pueden llegar cuando las cosas no están tan mal en un sentido relativo. Dios tiene el plan perfecto, Él mira todo desde su perspectiva, desde su óptica, que es muy diferente a la nuestra. Y pues aquí ya del versículo 3 y 4 vemos la pobre resistencia de Oseas contra el rey de Asiria. Dice la palabra de Dios: contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Vemos aquí que simplemente en el ejemplo de Manahem, antes que él, ¿verdad? Oseas aceptó el estado de ser vasallo del rey de Asiria. Si él pagaba su dinero y hacía como el rey de Asiria quería, pues se le permitía continuar en el trono de Israel. Pero Oseas se quiso ver más astuto. Él pensó que tenía una oportunidad estratégica cuando un nuevo rey llegó al trono asirio, pero pues estaba equivocado. Cuando Tiglat-Pileser III murió en el año 727 a.C. y fue sucedido por su hijo Salmanasar en el año 727 al 722, pues el tiempo parecía propicio, ¿verdad?, para que algunos estados occidentales, algunos reinos, pues renunciaran a seguir siendo vasallos de ese reino. Y además, había un aparentemente e importante aliado que estaba en el sur el reino de Israel, pues obviamente era el reino de Egipto. Entonces, Oseas empieza a conspirar y trata de hacer una alianza con Egipto para poder ser liberado del yugo que padecía en manos del rey de Asiria. Pero este rey pues simplemente descubrió esta conspiración y bueno, en ese sentido, cuando se da cuenta de que empieza a dejar de pagar el dinero del tributo, pues Oseas fue hecho prisionero por el rey de Asiria. Entonces, como vemos, pues como podríamos esperar propiamente de los reyes del reino del norte, del reino de Israel, pues Oseas buscó a Jehová por ayuda. No lo buscó, simplemente buscó a el hombre, fue y buscó al reino de Egipto para que lo ayudaran. Por lo tanto, Oseas dijo de él, el profeta, porque aquí estamos hablando de dos Oseas prácticamente al mismo tiempo. En el libro de Oseas 10, capítulo 10, versículo 7, dice el profeta: de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y esto es una referencia clara a el rey de Israel llamado Oseas también. Entonces, fíjense bien que de ahí, pues el reino de Israel del norte no es, es finalmente conquistado por los asirios. Así lo vemos en los versículos 5 y 6. El rey de Asiria invadió todo el país, dice la palabra, y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Esta fue una muy larga campaña, mis amados, pues dedicada a aplastar finalmente al rebelde reino de Israel, quien había desafiado el poder del imperio asirio, aunque pues vemos que tomó un sitio de 3 años, pues valió el esfuerzo para los asirios. A final de cuentas conquistaron completamente a toda la nación. 3 años, dice la palabra de Dios. El hecho de que le haya tomado tanto tiempo a Asiria el romper la resistencia de Samaria, o sea, del reino del norte, pues es un testimonio del buen muro
que Omri y Acab habían construido alrededor de la ciudad capital, alrededor de Samaria. Y esto nos muestra que cuando Dios trae su juicio, pues puede usar instrumentos humanos pues para llevar a cabo el juicio en contra del reino del norte, y utilizó al reino de Asiria para subyugar al reino de Israel, mis amados. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Cuando Samaria finalmente cayó y el reino del norte fue conquistado, pues los asirios implementaron su política hacia las naciones conquistadas. Deportaron a todos menos a las clases más bajas hacia las ciudades de su imperio. Se llevaron a todo mundo, ya sea para entrenar y utilizar a los talentosos o esclavizar a los hábiles. Pero vemos que 200 años y 19 reyes después del tiempo de Salomón, o sea, el último rey de Israel con una nación unida, pues cayó el reino del norte de Israel, después de 200 años y 19 reyes. Y no fue porque el Dios de Israel fuera incapaz de ayudar, sino porque habían abandonado de tal forma a ese Dios vivo y verdadero, y habían ignorado completamente su guianza, y no aceptaron la corrección que Dios les hacía, que finalmente pues el poderoso, el Dios vivo y eterno, finalmente paró su actividad activamente para protegerlos, y los dejó pues degradarse e irse a la condición según sus deseos, y llegaron pues hasta la esclavitud. Esto lo único que nos muestra, mis amados, es que Dios en su amor, en su misericordia, permite que pase mucho tiempo, permite que pasen muchas cosas, con el objetivo de que nosotros mismos seamos quienes volteemos a verlo. Pero llegará el momento en que, si seguimos obstinados en esa condición de hacer lo malo delante de Dios, pues el Señor simplemente va a tomar la decisión de pues ya dejar que esa persona se pudra, se degrade hasta lo más vil, y pues desgraciadamente para esa persona venga la muerte eterna, la separación eterna entre Dios y el hombre. Y así pasó con este pueblo en ese tiempo. Cuando Asiria se llevó a Israel cautivo, siguieron su costumbre habitual. Cuando los asirios despoblaban y exiliaban a una comunidad conquistada, pues llevaban a los cautivos lejos, en viajes de cientos de kilómetros, y pues los llevaban desnudos y atados juntos con un sistema de cuerdas y anzuelos que perforaban a través de su labio inferior, les perforaban el labio y los ataban. Obviamente de esta manera pues no podían huir. Vemos aquí cómo Dios se aseguraría que fueran guiados de esta humillante manera a través de los muros destruidos de sus ciudades conquistadas. Eso ya lo veremos en el libro de Amós, en el capítulo 4. Y pues, mis amados, esto solamente muestra otro principio del juicio de Dios. Cuando llega a menudo ese juicio, pues es humillante y degradante. Nos hemos dado cuenta que cuando Dios toma y ejecuta un juicio en la vida de una persona actualmente, pues esa persona es humillada hasta lo más vil, es degradada. Pues Dios, de verdad, o sea, llega el momento en que lleva a esa persona a lo más crítico, pues para poner orden en la vida de esa persona y en la vida de quienes le rodean. Entonces, vamos a ver ahora las razones de la caída del reino de Israel del norte, el reino del norte. El resto de este capítulo, mis amados, pues se dedica a vindicar la justicia y la providencia divina, y nos muestra la razón por la que Dios permite que semejante desolación cayera sobre un pueblo que durante mucho tiempo pues había considerado como sus hijos. Y esto pues empieza porque el pueblo de Israel, el reino del norte,
ignora completamente al Dios de su redención. Se olvidan, ¿verdad?, que Dios los sacó del pueblo de Egipto, de la tierra de Egipto. Dice el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Pues mis amados, en los siguientes versículos, pues el historiador divino de este libro de Segundo de Reyes, pues explica las razones fundamentales para que se diera la conquista y la cautividad del reino del norte. En su raíz, pues era un problema eh, más espiritual de lo que se puede ver. Era el problema directo con el pecado. No fueron cambios geopolíticos ni causas sociales lo que llevó a la condición de cautividad al reino del norte, sino que verdaderamente fue el pecado, fue el juicio de Dios cayendo sobre esa nación para ser cautivos y llevados presos como esclavos. Fue el pecado lo que los llevó a esa condición. Dice la palabra de Dios que temieron a dioses ajenos. Bueno, pues en el acto principal de redención en la historia del Antiguo Testamento, recordemos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y el recuerdo de este acto por sí mismo debería provocar en Israel un compromiso total con Dios, ya directo. Es como nosotros, que entendemos que Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas, nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Cuál debería de ser siempre nuestro compromiso total delante de Dios? Pues tener una actitud de humildad, de reconocimiento de quién es nuestro Dios y de la gratitud que debemos, y por consiguiente, pues la obediencia que tenemos que mostrar a ese Dios vivo y verdadero. Sin embargo, ellos no recordaron esto, y en vez de recordar esta situación, empezaron a temer a dioses ajenos, o sea, empezaron a idolatrar, rompiendo el pacto que Dios hizo con su pueblo. Entonces, fíjense bien que esto nos muestra el principio del juicio de Dios. A menudo tarda mucho tiempo en llegar, en este caso tardó 200 años, y como les decía, 19 reyes tuvieron que pasar a través de esos 200 años, pero a final de cuentas el juicio de Dios vendrá. Y a menudo tarda porque Dios retiene su juicio lo más posible con el objetivo de que volteemos a verlo, mis amados. En el versículo 8 dice que se volvieron como las naciones impías que los rodeaban. Anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. Porque recordemos que antes de que el pueblo de Israel ocupara Canaán en los días de Josué, la tierra prometida estaba poblada por pueblos paganos y degenerados que practicaban los peores tipos de idolatría y sacrificios humanos. Uno de los pecados principales de Israel fue que anduvieron en los estatutos cananeos. O sea, no hicieron lo que Dios les había ordenado. Esto nos lleva a ver cómo del versículo 9 al 12 nos muestra que practicaron idolatría abierta y secretamente. O sea, no les importó. Dice la palabra de Dios, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Y pues es una rebelión, ¿verdad? Y el pecado pues nubla el juicio del hombre. No se da cuenta el hombre que está haciendo algo incorrecto. Entonces, pues claramente el juicio del pueblo de Israel había sido afectado, su juicio de hacer las cosas correctas. Su juicio estaba lo suficientemente dañado como para pensar que podían pecar secretamente contra el Dios que lo ve todo. Y muchas veces nosotros humanamente en estos tiempos pensamos que si hacemos las cosas en oculto, se van a quedar ahí, que Dios no las va a ver. Recuerden que nosotros pues hemos creído en un Dios omnisciente que todo lo sabe. Ahí no le podemos esconder nada, mis amados. Esas pequeñas mentiras que de repente hacemos o decimos, pensamos que como son pequeñas para nosotros, que son mentiras piadosas,
van a pasar desapercibidas delante de Dios. Y no es cierto. A Dios no lo podemos burlar. Dice la palabra de Dios, no te mientas. Dios no puede ser burlado. Entonces, en ese sentido, mis amados, vemos cómo el juicio, la razón del pueblo de Israel se había entorpecido completamente. No permitamos que nuestra razón, que nuestro juicio se vea entorpecido por tomar malas decisiones, por tener actitudes equivocadas delante del rey. Esto nos lleva, mis amados, a ver cómo el pueblo de Israel rechazaron las repetidas advertencias de Dios. En el versículo 13, 14 y 15 nos muestra cómo Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Miren, el gran amor de Dios siempre va a primero advertirnos. Él envió profetas a los reinos del norte y del sur, y su mensaje fue una advertencia contra los pecados que corrompían al pueblo de Dios y lo separaban de su Dios. Ellos invitaron al pueblo de Dios con el tema, vuélvanse de sus malos caminos. Esos profetas, ¿verdad?, que venían a hablar de parte de Dios, constantemente invitaban al pueblo a volverse de sus malos caminos, o sea, a arrepentirse, a hacer teshuvá, a tener una actitud de que si van en una dirección que los está llevando a la depravación, que los está llevando a la corrupción, a la destrucción misma, se vuelvan, o sea, volteen a ver a Dios. Vuélvanse de sus malos caminos, dice Jehová. O sea, arrepiéntanse y diríjanse hacia donde está la vida eterna, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas ellos no obedecieron. Bueno, pues Dios envió a estos mensajeros para ayudar a Israel y para perdonarlos del juicio que vendría si no se volvían de sus malos caminos. Sin embargo, vemos cómo el pueblo de Dios se volvió más necio, más duro de corazón, cuando Dios trajo este llamamiento al arrepentimiento. Y pues tristemente vemos cómo se hundieron más profundamente en su pecado. De hecho, dice la palabra de Dios que antes endurecieron su cerviz, o sea que se negaron a someter esta parte, ¿verdad? Para no querer humillarse, para no querer doblegarse delante de Dios. Se negaron a someter su cerviz al yugo de los preceptos de Dios. Esta es una metáfora, ¿verdad?, de esos bueyes que utilizan en las yuntas, que de repente son necios y no quieren humillar su testuz, su cabeza, para poder seguir adelante con el arado. Y pues desgraciadamente cuando se endurece la cerviz y no se inclina ante el yugo, pues viene una desobediencia, es una actitud de rebeldía. Y acuérdense que pues la rebeldía siempre va a traer una problemática con Dios. Dios no acepta esa condición. Entonces dice la palabra de Dios que siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Entonces dice la palabra de Dios en la traducción de la nueva traducción internacional, dice, se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Pues esa es la realidad cuando empezamos a hacernos rebeldes, mis amados. Del versículo 16 al 23, pues vemos cómo se olvidaron de Dios y se volvieron a los ídolos, hasta que el juicio de Dios llegó finalmente a la vida de estos israelitas. Dice la palabra de Dios que se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Esto se refiere al pecado infame de Jeroboam, ¿se acuerdan? Allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, se nos muestra que Jeroboam mandó a fundir 2 becerros para adorarlos. Esta idolatría, ¿verdad?, pues no arruinó el reino inmediatamente. El reino de Israel del norte duró como una nación, como les digo, independiente por al menos 200 años después del tiempo de Jeroboam. Pero, sin embargo, quiero decirles que ciertamente fue el principio del final. Dice la palabra de Dios que también hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego
Eso se refiere a la abominable adoración del ídolo Moloch. Ya lo expliqué en días anteriores. A quienes le eran, ¿verdad?, quemados los niños en sacrificio, calentaban al ídolo de una manera tal que se ponía al rojo vivo y ponían a sus bebés, a sus hijos, en las manos de ese ídolo, pues hasta que eran consumidos por esa misma condición, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que también se dieron a adivinaciones y a agüeros. Las tribus del norte adoptaron las mismas prácticas ocultistas que tenían las tribus cananeas antes de ellos. Y entonces vemos cómo colectivamente estos grandes pecados de idolatría pues provocaron a Dios a una ira pues ya completa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solamente la tribu de Judá. Vemos aquí cómo este es el final de las 10 tribus del norte como un reino independiente. Serían capturados y llevados como esclavos. Vemos cómo cuando fueron dispersados primero por los asirios, algunos asimilaron otras culturas, pero otros conservaron su identidad judía como exiliados en otras tierras. Entonces, eso lo podemos ver hasta el día de hoy, ¿verdad? Algunos pudieron migrar de alguna manera al reino de Judá hacia el sur en los días de Jeroboam I. Algunos se fueron a otros países, a otros reinos y se incorporaron a esas culturas. Y algunos conservaron su cultura, un pequeño remanente, esa cultura judía que les da identidad aún en las tierras de su exilio, a donde tuvieron que ir a parar. Y bueno, aquí dice la palabra de Dios que en estos versículos que más ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. Miren, espiritualmente hablando, Judá, el reino del sur, fue más fiel a Dios que los del reino del norte, el reino de Israel. Sin embargo, pues también comenzaron a imitar a sus pecadores vecinos del norte. Judá tuvo la lección justo frente a ellos. O sea, la nación conquistada de Israel era evidencia de lo que pasaba cuando los corazones se alejan de Dios. Y sin embargo, también ignoraron estas sencillas y claras lecciones e imitaron los pecados de Israel. No les bastó ver lo que les estaba sucediendo a sus hermanos, a los del reino del norte, sino que también ellos imitaron su pecado. Entonces dice la palabra de Dios que los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Esto vemos que el resumen del pecado de Israel es simplemente que se entregaron a la idolatría. Adoraron al Dios verdadero de una manera falsa y luego comenzaron a adorar a dioses falsos. Y eso pues los trajo a su ruina. Después vemos ya del versículo 24 al 26 cómo Dios manda una advertencia, mis amados, a los extranjeros que se reasentaron en Samaria, los que llegaron y se establecieron allí en Samaria. Bueno, la palabra de Dios dice que en el versículo 24, que trajo el rey de Asiria gente. Vemos cómo la política del imperio asirio era remover a los pueblos rebeldes que se resistían y luego traer gente de su reino a repoblar esas tierras con personas de otras partes del imperio, para que de esa manera pues no hubiera alianzas, no hubiera una situación en donde pudieran quedar remanentes de grupos que pudieran sublevarse después. Entonces, en ese sentido, pues vemos cómo empieza la ocupación de estos lugares por gente completamente extraña al pueblo de Dios. Dice, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Esto muestra que no solo había algo especial sobre el reino de Israel, sino que también había algo especial sobre la tierra de Israel. Recuerden que esa es la tierra prometida que Dios entregó al pueblo judío,
y obviamente para Dios esa parte geográfica de la tierra es una parte pues muy especial para Dios, una parte que va mucho más allá de la condición física. Recuerden que ahí es el centro de adoración de Dios para eh, en una condición netamente espiritual, mis amados. Dios demanda ser temido entre las personas de la tierra, incluso si vienen de otras naciones. A final de cuentas, Dios es Dios, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que Zacarías 2:12 justamente nos hace la referencia de lo que les comento, de que la tierra de Israel es la tierra santa. Así Dios la considera. Y la considera como algo muy especial y considera pues responsable a quien quiera vivir allí y no le tema. O sea, cualquier persona que llegue a vivir en esa área tiene que volverse al Dios vivo y verdadero, porque si no tendrá consecuencias graves. En ese punto dice la palabra de Dios, porque no conocen la ley de Dios de la tierra, del Dios de la tierra. Bueno, pues estas personas asirias, junto con sus oficiales, parecían saber lo que el recién conquistado reino de Israel no sabía, que tenían que honrar al Dios de Israel. Sin embargo, cualquier fe en Dios entre estos pueblos reasentados estaba fundamentada simplemente en el miedo de los leones que ser verdaderamente guiados a una relación adecuada con Dios. Entonces, mis amados, nosotros podemos ver que la gente empieza a tenerle miedo a Dios por esa actitud que Dios tomó en contra de ellos. Y bueno, pues se establece una religión en el área de Samaria. Del versículo 27 al 33 dice la palabra de Dios que el rey de Asiria mandó diciendo: lleven allí a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Fíjense nada más. El sacerdocio de Israel pues era corrupto ya en esos tiempos, pero aún así el rey de Asiria pues no sabía y no estaba interesado en la religión verdadera, la religión pura de Israel. Por lo tanto, pues este desconocido y corrupto sacerdote les enseñó a los nuevos habitantes de la ciudad pues una religión corrupta, ¿no? Ciertamente podemos entender que ese sacerdote tenía elementos de la fe verdadera, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estaba corrupto. ¿Y por qué? Pues por esos 2 siglos que habían pasado ya en idolatría el reino de Israel. Ya no se adoraba verdaderamente al Dios vivo y verdadero, mis amados. Entonces vemos que cada nación se hizo sus dioses. El sacerdote que fue traído a sueldo por los asirios, pues no les dijo a los nuevos habitantes que debían adorar solamente a Jehová, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Él no les enseñó esto porque pues viniendo de Israel no lo creía. Viniendo del reino del norte pues pensaba que se podía adorar a cualquier tipo de Dios porque así lo venían haciendo repetidamente. Temían a Jehová, pero honraban a sus dioses, dice la palabra. Esto describe a los pueblos paganos que los asirios habían traído para repoblar el área del reino de Israel del norte. Ellos le dieron una medida de respeto al Dios de Israel, porque después de todo no querían ser comidos por los leones. Sin embargo, también servían a sus propios dioses y tomaban y elegían lo que querían de sus creencias religiosas y espirituales como mejor les pareciera. Mis amados, esto solamente nos lleva a ver la condición de lo que vivimos actualmente, ¿verdad? En unas falsas religiones que se sincretizan, pues atendiendo de manera, pues cada quien como mejor lo entiende, a la condición de la religión. Y con esto pues terminamos el tema del día de hoy, mis amados. El día de mañana estaremos hablando del capítulo número 18. Nada más quiero comentar que esto que acabamos de leer justamente es lo que
pues desgraciadamente la religión tradicional de México adoptó al hacer sincretismo, trayendo, entre comillas, la adoración del Dios vivo y verdadero, de Jesucristo, pero dejando que los pueblos que vivían en ese tiempo, nuestros pueblos prehispánicos, pues, entre comillas, adoraran a ese Jesucristo, pero por abajo estaban adorando a sus propios ídolos. Eso se llama sincretismo y pues también es abominación delante de Dios. Con esto terminamos ese tema. Mañana vamos a estudiar del capítulo 18. Les pido que por favor lo lean del 18 en adelante un poquito para ver qué tanto avanzamos el día de mañana. Pues gracias por su atención. Vamos a orar.